Adelante. Muy bien, bueno, pues muy buenos días, tardes todavía, días a todos. Agradezco la invitación por la comisión conformada de normatividad para atender el tema del sargazo, presentarme. Yo creo que ya ustedes se conocen y bueno, voy a presentarme. Yo soy Isareli Rosillo Pantoja, soy abogada, soy doctora en Derecho. Cuento con una maestría en Administración Pública, Estatal y Municipal y una especialidad en Derecho Constitucional y Amparo y una especialidad en Derecho Notarial. Tengo 18 años dedicándome al derecho ambiental. Mi especialidad es prevención del daño a la contaminación y reparación de los daños ambientales. Recording in progress. De mis actividades me he dedicado a ser consultor de diversos organismos internacionales y he colaborado con la GIZ, también con la Agencia de Cooperación Japonesa, JICA. También he colaborado con los gobiernos del Perú, de Costa Rica, de República Dominicana, elaborando la ley de economía circular, específicamente en República Dominicana, su ley de residuos con enfoque economía circular. Y por lo que respecta a Quintana Roo, en Quintana Roo tuve la oportunidad de trabajar con la doctora Cristina Cortinas de Nava, con la cual formo parte también ahora de la Fundación Cristina Cortinas. Y elaboramos 20 leyes ambientales en materia de residuos para todo el país. Y la primera ley de Quintana Roo la trabajé con ella. Yo hice después el reglamento de residuos de Quintana Roo. Colaboramos con el programa estatal también de residuos. EICET ha tenido un gran apoyo para Quintana Roo. Y últimamente tuve la oportunidad de elaborar la propuesta de ley de economía circular y residuos para el estado de Quintana Roo. Entonces, pues le tenemos un gran aprecio, cariño y sobre todo a su gente y a su territorio. Y bueno, en el contexto del sargazo, ¿qué es lo que nos ocupa el día de hoy? Hace ya algunos años presenté una propuesta en el análisis de la problemática del sargazo. Hice un análisis jurídico respecto cómo atender la problemática del sargazo y cómo se estaba abordando desde el marco jurídico mexicano. Y desde este análisis jurídico, en su momento, voy a presentarles lo que propuse y ahora la perspectiva en torno a la modificación en su momento de la ley, que en su momento era la ley de metrología y normalización y ahora es la ley de infraestructura y calidad. Bueno, hace algunos años precisamente ya hablaba, hice una propuesta porque analizar el marco jurídico del sargazo, pues había unos lineamientos que en su momento mi colega y amigo José Luis Funes impulsó para pues darle una atención inmediata porque se estaba incrementando el sargazo en Quintana Roo. Y sin embargo, los lineamientos fueron una decisión, como él lo ha señalado, para ese momento, ¿no? Para atender la problemática en ese momento. En su momento yo propuse, después de que nos llamaron y después de haber realizado este análisis jurídico, porque vino la primera oleada en el 2018 fuerte de lo que era el sargazo. Entonces, en su momento propuse tener una norma oficial mexicana de emergencia para manejo y aprovechamiento del sargazo. La ley de metrología y normalización en ese momento contemplaba esta figura jurídica de norma oficial mexicana de emergencia. Tenía una particularidad, ¿no? Que se aprobaba de emergencia y después a los 6 meses se definía si se quedaba como norma oficial mexicana ya definitivamente o se cancelaba. Hemos tenido diversas normas así emergentes como la de la influenza, la de gripe aviar,
que en su momento tuvo la oportunidad de tener también una norma emergente para determinar a cuánta distancia pueden estar las granjas avícolas de las comunidades donde tengan áreas de traspatio, y esto pues es importante en un contexto ahora de COVID, ¿no? Pero lo tuvimos hace años. Entonces hemos tenido muchos ejemplos sobre normas oficiales mexicanas de emergencia. Pero hoy la propuesta es tener una norma oficial mexicana que responda ya de forma definitiva a esta situación jurídica del sargazo. Bueno, en ese momento, los acontecimientos registrados del sargazo demostraron que el país enfrentaba un inminente desastre ambiental que pone en riesgo la protección del derecho humano al ambiente sano, a la salud, los ecosistemas y el desarrollo sostenible. En este sentido, el efecto perturbador multifactorial, intersectorial y de atención concurrente en relación al fenómeno del sargazo atiende un enfoque del sector público y también a actores del sector privado y social para que en realidad pueda tener acciones efectivas en su atención. El objetivo entonces de esta presentación fue darles a conocer para que una norma oficial mexicana emergente. En su momento, como les decía, llegó tanto sargazo en esa fecha que había que sacar la norma ya, ¿no? Pero, pues ahorita, aunque han tenido llegada de sargazo en los últimos años, no fue tan brusca, tan golpeada como en ese momento, pero hace un momento Alejandro nos compartía que derivada de diversas investigaciones se tiene la perspectiva que 2023 va a ser todavía más fuerte que el 2018. En este sentido, los alcances, esta presentación tiene como finalidad presentarles a ustedes la concurrencia respecto a este análisis jurídico del sargazo, porque tiene 3 situaciones jurídicas. La complejidad del tema del sargazo es que se quiere resolver desde un reglamento, desde un enfoque de residuos, cuando realmente el sargazo tiene 3 estados jurídicos. Es un recurso natural, es una materia prima y es un residuo. Tiene los 3 estados jurídicos. Y al tener 3 estados jurídicos, tiene no solamente una concurrencia en materia de residuos, sino tiene una concurrencia con otras autoridades dada su situación jurídica. Porque no es lo mismo las obligaciones de recolecta de sargazo en mar que en playa. Entonces, estas son las dimensiones que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Pero sobre todo, en relación con el sargazo y la perspectiva con la pandemia en el COVID-19, pues se plantean diversas repercusiones fuertes, ¿no?, legales, derivado a la omisión legislativa que este fenómeno ocasiona. Porque de conformidad con los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente la opinión consultiva que Colombia hace a la Corte, le pide una interpretación de cuál es el alcance del derecho humano a un ambiente sano y el desarrollo sostenible frente a la obligación del Estado en protección del ambiente y los ecosistemas. Y la Corte responde que el Estado, frente al derecho humano a un ambiente sano, tiene las siguientes obligaciones. Primero, que ambiente sano está vinculado a otros derechos humanos de forma interdependiente, como lo es el acceso al desarrollo sostenible y el derecho a la salud como garantía y protección. Y esta forma interdependiente quiere decir que cuando yo violento el ambiente sano por acción, que yo dañe porque fui y talé el manglar, o por omisión, que no protegí el manglar, entonces yo voy a tener repercusiones en otros derechos humanos de forma automática, dadas las circunstancias y el caso en particular. En este caso, en la opinión consultiva, fue derecho de desarrollo sostenible y derecho a la salud. Y en esas repercusiones, la Corte Interamericana dice que el Estado tiene 6 principales obligaciones. Primeramente, aplicar el principio de prevención y precaución. 2 principios rectores de los derechos humanos, que hay una distinción específica y determinada.
no son los mismos, no significan lo mismo. El principio de precaución es, tienes que actuar aunque no tengas la evidencia científica que va a tener repercusiones al medio ambiente, porque existe una teoría del riesgo probada, ¿sí?, que te puede determinar un daño a los ecosistemas, a la salud o a los derechos interdependientes al medio ambiente sano. Y el principio de prevención es llevar a cabo todas aquellas acciones administrativas, operativas, de educación, etcétera, frente a algo que la ciencia sí ya te ha probado. Entonces, primero la aplicación de esos dos principios que tienen una distinción material, jurídica importante. En una hay evidencia científica y en otra no la hay. Pero existe un riesgo en una y en otra un riesgo inminente, latente, y en otro un riesgo probado. Por el otro lado, dice que los estados están obligados a evitar daños transfronterizos, y es aquí el tema del sargazo. El sargazo llega a México, pero también llega de otro lugar. Tuve la oportunidad de trabajar directamente con el Premio Nobel de la Paz, el doctor Rajendra Kumar Pachauri, y hablábamos del fenómeno del sargazo y estábamos trabajando antes de que falleciera, precisamente en fincar una responsabilidad ambiental internacional, pero también se le puede fincar una responsabilidad internacional al Estado mexicano, si en el supuesto de que el fenómeno del sargazo también afectara a otras costas. En este sentido, también la Corte dice que se deben realizar estudios de impacto ambiental, consolidar la participación ciudadana y aplicar el modelo de convencionalidad conforme a los derechos humanos. Por ello, es muy importante tomar en cuenta que las decisiones que se tomen para atender el fenómeno del sargazo tienen que estar en esta perspectiva de que no se resuelve solo con un reglamento o con unos lineamientos. Podrán en su momento atenderse circunstancias, como lo decía mi colega Pepe Funes, en el momento, pero para atender el tema del sargazo se necesita hablar de sus tres situaciones y momentos jurídicos en los que tienen. Entonces, el sargazo es un recurso natural, es una materia prima y también es un residuo. En facultades concurrentes se involucran todas estas legislaciones, como la LEGEPA, la LEGEPEGIR, la norma 083-161 Semarnat, la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos y Economía Circular del Estado de Quintana Roo, su reglamento, cambio climático, vida silvestre, salud, Ley General de Pesca, Acuacultura Sustentable, Protección Civil, Ley de Vertimientos de Zonas Marinas Mexicanas, Ley Federal del Derecho, entre otras. En su momento, los lineamientos generales que se emitieron para la remoción del sargazo en las playas del Caribe mexicano en julio del 2015 y los lineamientos técnicos para el bloqueo y retiro del sargazo en la zona marina también del 17 de diciembre del 2015, pues cumplieron con y todos los demás instrumentos como la solicitud en Semarnat, en su momento los lineamientos técnicos para atención de la gestión de la contingencia del sargazo en el Caribe mexicano. Todos estos instrumentos cumplieron y cumplen con esta finalidad de ser instrumentos administrativos de coordinación entre las propias autoridades para dar una atención, pero sin embargo tenemos que considerar que hay otras autoridades que también pueden estar involucradas y sobre todo otros actores que tienen que ser regulados. El espíritu de una norma oficial mexicana es una regulación técnica de observancia obligatoria en todo el país, expedida por las dependencias normalizadoras a través de los consejos consultivos nacionales de normalización, a través de un procedimiento establecido en la Ley Marco, que fue modificada a la Ley Federal de Metrología y Normalización, a la Ley de Infraestructura y Calidad, y va a establecer esta norma oficial mexicana las reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un proceso, instalación, sistema, actividad, servicio, método de producción u operación, como aquellas relativas a la terminología, simbología, embalaje, etcétera, en cumplimiento de su aplicación. ¿Por qué una norma oficial mexicana? Porque los lineamientos responden solamente a una situación jurídica del sargazo, que es residuo. Sin embargo, la norma oficial mexicana podría en su momento atender las tres situaciones jurídicas como recurso natural, materia prima o como residuo.
En este caso, como la ley del estado de Quintana Roo, se le incorporó el concepto de biorresiduo, y ese fue precisamente el sargazo, el espíritu por el cual biorresiduo se encuentra ahí. Me preguntaban, Isaril, ¿por qué biorresiduo? Pues en el estudio de Derecho comparado a las legislaciones de economía circular en el mundo, específicamente el concepto de biorresiduo está perfectamente identificado para residuos que tienen un alto potencial energético, un alto potencial para ser aprovechados y sacarlos de la fracción mezclada entre los residuos sólidos urbanos y los residuos de manejo especial. Biorresiduo en su ley está específicamente pensado para sargazo. Cuando estuve realizando la legislación, por supuesto también es un estudio de derecho comparado, y las legislaciones que han incorporado el concepto de biorresiduos es porque han tenido una fracción grande de orgánicos, de poda, o algunos otros fenómenos que en su momento pueden sacarse directamente para específicamente aprovecharse en este concepto. Y ustedes tienen el 60% de residuos, de sus residuos en el estado son orgánicos, desechos de alimentos, poda y entre ellos el sargazo. Entonces tienen un alto potencial y por eso se abrió ese nuevo concepto de biorresiduos que no está en otro estado. Bueno, ya está en otro estado porque se copió, pero no se sabe el espíritu del por qué, ¿sí? Pero biorresiduo está precisamente porque esa fracción de sus residuos en composición tiene un alto potencial energético. He propuesto que en su momento el tema del sargazo, para su aprovechamiento, por eso se requiere una norma oficial mexicana en su regulación, no se va a resolver con solamente tener ahora criterios para su disposición final, porque no deben de estar mezclados con los sólidos urbanos. Se incrementa el volumen de lixiviación y en su momento, si traen metales pesados, el sargazo contaminaría los residuos sólidos urbanos y entonces tendríamos un sitio de residuos peligrosos cuando no tendríamos que tenerlo, ¿verdad? No lo sabemos, pero existe una posibilidad. Otra circunstancia es específicamente porque en el aprovechamiento de sargazo que hoy se está haciendo, zapatos, libretas, todo lo que a pequeña escala se ha podido realizar, sí es factible, pero no va a ser suficiente. La salida al sargazo son los bioenergéticos. Esa es la salida. Tuve la oportunidad también de escribir con colegas que me dieron la oportunidad, como la doctora Rosa o la doctora Brigitte, en un artículo colectivo de investigadores intertransdisciplinarios de otras ciencias, que en el chat se los voy a poder compartir. Es un artículo de alto impacto a nivel internacional y ahí se propone específicamente desde un enfoque de economía circular. Lo escribí para los colegas, les dije no va a ser suficiente aprovechamiento de sargazo a pequeña escala. Son grandes esfuerzos y se deben de hacer porque detonarían el mercado interno, local, etcétera, pero lo que debemos de aprovechar son los bioenergéticos. Y realmente esto con un enfoque de economía circular. Y ese es el espíritu. ¿Por qué una norma oficial mexicana? Porque el sargazo no solo es residuo. Tiene 3 estados jurídicos y los 3 se tienen que regular, y eso involucraría no solamente a la Semarnat, sino a otras autoridades del Poder Ejecutivo que necesitan, en su caso, involucrarse, como la Secretaría de Marina. Volvemos entonces. El sargazo como recurso natural tendrá que regularse en usos y servicios ecosistémicos para su aprovechamiento. El tema de los bioenergéticos, se captaría el sargazo antes de llegar a las playas, antes de llegar a la línea, en su momento, que Alejandro perfectamente sabe, donde están ancladas las boyas, en su momento para su colecta, antes de llegar a la playa. Y ese enfoque de recurso natural no le correspondería más que a algunas autoridades donde se encuentran las plataformas petroleras. Ahí podrá hacer un aprovechamiento de bioenergéticos. El sargazo como materia prima y sus medidas de contención, entonces tendrán otro enfoque de aprovechamiento donde se involucran otras autoridades, y si el sargazo con todos estos filtros llega a las playas, entonces sí tiene una atención como residuo. Lo que han hecho los lineamientos es atender solamente este enfoque, pero no todos los demás.
Entonces, si nosotros no le damos una perspectiva sistémica con sus 3 estados jurídicos, definir aspectos técnicos concurrentes, entonces no vamos a poder identificar qué autoridad va a atender cada fase. Labores de contención, recolección, limpieza, transporte, acopio temporal, aprovechamiento y en última etapa, disposición final. Eso es muy importante. Ahora, ¿cuáles son los efectos de no considerar este enfoque sistémico y solamente dar una solución desde una perspectiva reglamentaria o administrativa o en lineamientos? ¿Podremos atender el fenómeno? Sí, pero cada vez va a ser mayor y entonces seguiremos viendo todo hasta el final del tubo. Los efectos son, primeramente, una ausencia de conocimiento y de atención en la responsabilidad internacional, local o nacional, que implica también la concurrencia, la ausencia del principio precautorio materializado con una perspectiva de derechos humanos y la omisión de evitar daños transfronterizos. Los daños a la salud humana, porque las algas liberan ácido sulfúrico que provoca alergias en la piel de algunas personas, en donde existen microorganismos que viven en ellas y además se ha identificado plenamente que son dañinos para la piel, que se acumula en la playa con algunos animales muertos, que el sargazo libera este ácido sulfúrico y que además genera un mal olor y riesgo para la salud humana, aunado a otros efectos. El riesgo económico que se agrava con la pandemia que acabamos y seguimos en tránsito atravesando, pero además el riesgo de que vienen otras pandemias. Tenemos 42 virus que son potencialmente riesgos para epidemias o pandemias. Entonces, vamos a vivir con esto de una zoonosis. ¿Por qué? Por efectos del cambio climático, por efectos de la urbanización acelerada, y porque los animales migran de un ecosistema a otro con todo y sus virus, conviven más con los seres humanos y vamos a estar en un riesgo de zoonosis constante. Se ha dicho en el informe Fronteras desde el año 2011-2016. El sargazo puede poner en riesgo y colapsar los planes de recuperación del sector turismo, ya lo hemos visto, y además la Organización Mundial del Turismo señaló que el brote mundial de COVID llevó a su paralización y ha sido uno de los sectores más afectados económicamente. Se contrajo un 22% en el primer trimestre de la pandemia, cayó en un 60-80% en el conjunto del año del 2019 y los escenarios actuales, pues un posible declive, si volvemos a tener el declive con COVID fue de 58-78% y pérdidas anuales millonarias. ¿Por qué el principio precautorio debe de aplicarse y sacar una norma oficial mexicana? Porque las normas oficiales mexicanas tienen ya en esta nueva ley de infraestructura y calidad una naturaleza ambiental. Anteriormente en la ley de metrología y normalización no se tenía, ¿sí? Solamente era para cuidar la salud humana, pero hoy las normas también tienen una perspectiva de cuidar la salud ecosistémica. ¿Por qué? Porque hoy en día hay un enfoque de una sola salud. Si yo no cuido el medio ambiente, puedo dañar la salud humana. La naturaleza del principio precautorio es muy importante porque se vincula y compromete con una evaluación científica. Todas las políticas públicas ambientales y las normas ambientales tienen que responder a la evidencia científica. Política pública ambiental que no responde a una evidencia científica es retórica. ¿Por qué? Porque los ecosistemas, la evolución, el daño, el posible daño, tiene una cuantificación cuantitativa y cualitativa basada en ciencia. Y el derecho humano al acceso a la ciencia se ha considerado como una prerrogativa de derecho fundamental de toda persona. ¿Y cómo yo, que soy ciudadano de Quintana Roo, puedo tener derecho a la ciencia? Pues porque el gobierno saca una política pública basada en ciencia y lineamientos y normas basados en ciencia. Las normas oficiales mexicanas no son reglamentos, no son lineamientos, no son directrices, son la extensión técnica de la ley, son ley. No tienen el carácter de reglamentarias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido
que las normas oficiales mexicanas son la extensión técnica de la ley y que tienen un grado de certidumbre científica porque están basadas en ciencia. Ahora bien, este principio precautorio implica que en una norma oficial mexicana se proteja porque hay un proceso valorativo de participación ciudadana de expertos que van a colaborar con evidencia científica para que se pueda proteger el medio ambiente sano y la salud humana. Por ello, el principio precautorio está materializado en esta norma. Aquí viene el incremento de la biomasa. Estos son imágenes que en su momento las doctoras me proporcionaron para complementar la presentación. Ya hay una actualización muy fuerte en relación a lo que han hecho. Ustedes saben que tienen una trayectoria ejemplar, ¿no? Son las gurús del tema del sargazo en su localidad y pues tienen todavía artículos todavía más publicados. El sargazo tiene también elementos tóxicos con altas concentraciones que específicamente pueden tener evidencia de metales pesados, que puede ser que tenga una temporada más, una temporada menos o ninguna temporada puede tener elementos tóxicos, sí, pero ante el riesgo que existe, ¿cómo yo trato un riesgo? ¿Cómo trato una contingencia? Si no sé cuántas concentraciones de esa sustancia química puede haber, pues siempre se aplica el principio de protección civil. Tú atiendes la emergencia, atiendes la contingencia como si fuera la más riesgosa, como si fuera la más peligrosa. Eso atiende el principio de precaución. No sé, no tengo la evidencia, no voy a hacer nada, no, la atiendes como si fuera la más riesgosa o la más peligrosa. Los efectos también de la omisión normativa en relación al sargazo son pérdidas de oportunidades. En el tema económico, el uso de la biomasa como energía renovable puede disminuir grandes impactos en dependencia a los combustibles fósiles. Y si ese volumen nosotros lo transformáramos en biodiesel, como lo puse en el artículo y como otra colega técnica en bioenergéticos lo soporta, pues la certeza jurídica para los posibles parámetros de aprovechamiento y inversión pues podrían generarse. La omisión de una norma es que ¿quién va a querer invertir ante una ausencia de una certeza jurídica? O ante unos lineamientos que solamente ponen en coordinación a las autoridades, pero no detonan una economía circular. Entonces, la exposición de motivos para esta norma oficial mexicana es que hay que atenderse de manera inmediata con el manejo, la gestión y el aprovechamiento del sargazo vinculante y con un enfoque de protección de derechos humanos, en específicamente a la salud pública y el medio ambiente sano, pero además tener especificaciones de protección civil, de recursos pesqueros que pueden observarse durante la concesión, recolección, limpieza, acopio, tratamiento y disposición. La norma oficial mexicana será una pieza regulatoria muy favorable para el desarrollo turístico sostenible y la protección del medio ambiente sano, pero además puede detonar un mercado bioenergético muy fuerte para nuestro país. Se debe incluir entonces ustedes en el grupo de la Comisión Normativa que me convocan y agradezco que me hayan dado este espacio el día de hoy para compartir con ustedes lo que he venido haciendo durante todo este tiempo de escribir sobre el tema del sargazo. Yo le llamo el residuo mostrenco, el residuo huérfano. Nadie lo quiere, ¿verdad? Pero cuando tenga valor van a ver que todo el mundo lo quiere adoptar. Por ello ustedes están trabajando con una hoja de ruta, con GIZ y estableciendo estrategias. Bueno, pues ahí en su hoja de ruta pongan la justificación que debe de haber con un enfoque, si gustan, a largo plazo, ¿no? De tener una norma oficial mexicana, ya no de emergencia, ya inmediata, y que en su momento se pudiera considerar este proceso en donde todas las autoridades se deben de involucrar, pero tiene un enfoque de economía circular, perspectiva de derechos humanos. Yo quiero agradecer el tiempo a la Comisión Normativa para la regulación del sargazo que han tenido y recordarles que mientras la calidad ambiental y el respeto al medio ambiente sano no se garantice, pues el derecho a la vida y la salud pues no pueden estar plenamente ejercidos. Dejo mis datos de contacto en mi página web, podrán encontrar diversas presentaciones gratuitas, material, libro, etcétera. Y bueno, me encuentran también ahí en redes sociales y quedo a sus órdenes para cualquier duda, pregunta o comentario. Muchas gracias.
Gracias, doctora. Tiene su mano levantada la bióloga Marta Bundes. Marta, por favor. Gracias, Alex. Muchísimas gracias, Isareli. De verdad, agradecemos la claridad con la que te expresas y sobre todo que defines exactamente lo que hemos observado, ¿no? Y que de alguna manera, pues tú lo defines con las palabras precisas. Mira, Isareli, tengo una pregunta. ¿Tú qué opinas sobre esta norma estándar que supuestamente están elaborando en la Semarnat y de la cual, pues aquí localmente no tenemos ninguna información, ni se nos ha convocado, ni se nos ha pedido información? Entonces, ¿qué opinas de esta norma? Y también, si es posible, la diferencia entre esta norma estándar y la norma oficial mexicana para clarificarnos a todos esta parte, si es posible. Gracias, Isareli. No sé si alguien más tenga otra pregunta respecto a esto, o puedo ir ya respondiendo una a una. ¿Qué dices tú, Sí, por favor, doctora. Es una pregunta interesante. Ok, perfecto. Bueno, primero quiero compartirles que la Ley de Infraestructura y Calidad establece ahora esta distinción entre los tipos de normas, pero respondiendo a la primera pregunta que hace Marta. ¿Qué opino? Pues que está bien, si lo van a empezar ya a impulsar desde la Semarnat. No sé en qué proceso va, sinceramente no lo sé, pero es una autoridad normalizadora, ¿no? Y forma parte de este proceso que se tiene que sacar. ¿Qué es una norma estándar? Es un documento técnico que prevé un uso común y repetido de reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba aplicables a un bien, a un producto, proceso, servicio, relativas a la terminología. Digamos que son los lineamientos elevados a una norma estándar, ¿sí? No es una norma oficial mexicana. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a estandarizar los lineamientos para que sean aplicables en todo el país y no solamente lineamientos a Quintana Roo, ¿no? Y además esos lineamientos pues carecían para alguna autoridad con ausencia de atribuciones y facultades, pero estaban ahí en los lineamientos, ¿no? Se agarraba de esos puntos suspensivos y otras facultades, entonces se agarraba de esos puntitos suspensivos. Entonces, esto es una norma estándar. Sin embargo, la distinción entre un estándar, que son repetidas reglas, ¿no? Con una norma oficial mexicana, ya entra a una regulación técnica de observancia obligatoria expedida por una autoridad normalizadora competente y que además el fin esencial es la calidad para el desarrollo económico y protección de los objetivos legítimos del interés legítimo, interés público previstos en la Ley de Infraestructura y Calidad. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la diferencia? También la norma oficial mexicana trae reglas, pero además de reglas repetidas, trae denominación, especificaciones, características de un bien, producto, proceso, servicio. Tienen una terminología especificada. Si necesita un marcaje o un etiquetado, se mete en la norma. Si necesita mayor información, se mete en la norma. Las normas oficiales mexicanas se señalan que podrán ser consideradas también como medidas sanitarias o fitosanitarias. Entonces, sargazo también puede tener un enfoque sanitario porque es un tema de control de salud pública. Y además dice que deben de encuadrar a los tratados internacionales del que el Estado mexicano es parte. Entonces, el enfoque de estandarizar se da cuenta que van a elevar un estándar los lineamientos para también ver quién puede estar involucrado como autoridad. Es un tema de reglas solamente, pero la norma oficial mexicana es un proceso más alto. Yo respondiendo del tema, no sé si con esto quedó la primera parte respondida, Marta. Sí, es verdad. Ok, bueno, y ahora respecto al punto sobre que no han sido convocados,
pues bueno, yo creo que ustedes pueden en su momento solicitar, porque una de las cuestiones que ustedes tienen derecho como Estado es pues que se les incluya, ¿no? De hecho, creo que también ahí en la ley de infraestructura viene un concepto sobre inclusión. Bueno, inclusión lo están centrando en personas con discapacidad y ausencia en perspectiva de género y todo lo demás, pero también en inclusión está este enfoque de igualdad sustantiva, ¿no? Y de esta igualdad sustantiva pues aplica a todos los actores involucrados, y ustedes pues como Estado pues muchísimo más. Entonces, esto es importante. Ahora, la norma oficial mexicana atiende a la tutela de un objetivo legítimo de interés público, y el objetivo legítimo de interés público pues es la promoción de la salud, es la protección de la salud, es la integridad física, es el medio ambiente sano, es la seguridad alimentaria, porque también si se incrementa este nivel de contaminación en el océano, pues sabemos que ponemos en riesgo la seguridad alimentaria por los recursos marinos que nosotros tenemos. Entonces, la seguridad nacional, ¿no? El cambio climático, esos ya vienen listados. Es lo importante de haber cambiado esta ley de infraestructura de calidad. Vienen en sus numerales reconocidos cuáles son esos objetivos de interés público. Entonces, yo creo que es un buen ejercicio que se haya elevado ya a un estándar. A los lineamientos yo creo que van a querer subirlos a este estándar. Pero creo que hay que transitar, está bien el ejercicio, pero hay que transitar hacia una norma oficial mexicana. Es mi opinión. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Pues sí, lamentablemente no se entiende en el centro del país la necesidad de esta norma, de esta necesidad que tenemos acá en el estado de que quede establecido el cómo debe tratarse el sargazo desde que está en el mar, cuando está en la zona intermareal, cuando ya lo sacaron a la playa, y qué pasa con él cuando lo transportan a sitios de disposición, los cuales también hasta ahorita están en duda. Entonces, como no hay algo que obligue a los municipios o al Estado, sino únicamente es por su propia iniciativa quienes lo han hecho, como en el caso de Solidaridad, aparentemente tiene una buena disposición del sargazo. Sí hace falta algo que eleve toda esta situación a un grado de emergencia estatal para que sea valorado como tal y se vea que es realmente un problema urgente. Desde hace 7 años está la urgencia de atender este problema. Entonces sí, espero que con esta presentación que está grabada pueda llegar a muchas personas, a los diputados. Se les invitó, lamentablemente se les invitó ayer apenas, creo que alguno de ellos estará por aquí. Y bueno, es importante concientizar a nuestros gobernantes que aunque están poco tiempo en el cargo, tienen la facultad de impulsar este tipo de iniciativas. ¿Sí, Marta? Gracias y disculpen que esté yo acaparando aquí, pero es que la verdad no quiero desaprovechar la oportunidad de tener a Isareli en este momento. Mira, Isareli, en nuestro grupo de trabajo pues he manifestado la necesidad de invitar a Semarnat a estas sesiones desde el principio, y pues por alguna razón no ha sido posible. Yo creo que es un actor fundamental, ya que pues precisamente si ellos pudieran pues comprender la necesidad que tenemos de regular el tema de sargazo de manera integral, que obviamente como gobierno del Estado, yo estoy ahorita en el gobierno del Estado, estoy como asesora del Procurador de Protección al Ambiente. Entonces, pues realmente veo con preocupación que no se sube a la mesa la Semarnat, a esta mesa de trabajo. Entonces, creo que sería muy importante para conocer sobre todo pues qué es lo que ellos piensan y cómo están abordando este tipo de problemática del sargazo. Y bueno, otra pregunta y otro tema que siempre nos ha estado
ocupando de manera reiterativa en esta comisión, es el tema de que si el sargazo, por la falta de una normativa específica, es considerado un residuo. Cuando es considerado residuo en una de estas tres estados del sargazo, cuando es considerado residuo, pues ya muchos compañeros asumen que lo tenemos que tomar como si fuera residuo de manejo especial. Aunque hay toda la intención del gobierno del estado en este momento de poder tener esa opción, realmente yo considero en lo personal, pero bueno, yo no soy abogada, que no tenemos esa atribución como gobierno del estado, el asumir que ya es residuo de manejo especial, cuando la ley dice que lo que no está previsto ahí le toca al estado. Pues no, la ley general yo creo que debería de tener una definición, o por lo menos se debería de pronunciar la Semarnat, por lo menos en la ley la general de residuos, de que en este caso el sargazo sería un residuo de manejo especial, para que pudiera el estado tener esa atribución y pudiera regular todo el tema cuando ya es residuo. Entonces me gustaría oír tu opinión, no sé si fui clara, no sé si me expliqué, para que todos los compañeros que nos están escuchando podamos homologar sobre todo los criterios en este sentido. Te agradezco mucho, Isareli. Gracias, Marta. Por aquí hay otra mano levantada, es Sapi. No sé quién sea, si gusta también plantear su pregunta y respondo todas al mismo tiempo. Paulina, por favor. Hola, soy Paulina Manzano. Actualmente estamos terminando este proyecto para tener la posibilidad de usar el crecimiento del sargazo y el realizarlo piedra en productos de anaquel de más de 100 años para poder ser una herramienta para las empresas que tienen que caracterizar los bonos de carbono o su consumo de carbono, por llamarlo, en sus emisiones, ¿no? De alguna manera, para poderlo integrar al mecanismo de intercambio. Entonces, mi pregunta es la siguiente, ¿no? Nosotros planteamos que podríamos tomar la norma 161 Semarnat 2011 con la materia de orgánico y biorresiduo, que actualmente ya está en el estado la palabra biorresiduo, pero pues no deja de ser un orgánico que está dentro de esa norma, y cómo poder perfeccionar en su caso esa norma, puesto que es un producto en descontrol que se genera en más de las 10 toneladas anuales, que existen usuarios o sitios de gran generación como son los concesionarios, que también existen sistemas de manejo ambiental como lo son los municipios y pues todos estos organismos que tienen a su vez ya algún tipo de responsabilidad. También los cobros, ¿no?, que se están dando en zona federal marítimo terrestre, y que también tienen ahí una justificación para el mantenimiento y la limpieza de todos esos sitios, ¿no? Entonces, ¿cómo poder usar este instrumento que ya por ahí nos pudiera funcionar y perfeccionarlo en temas sargazo, o que entrara de manera suplente en lo que se genera todo el conocimiento científico, ¿no? Prácticamente eso sería. Muchas gracias, Marta y Paulina. Mucho gusto en saludarte de nueva cuenta. Bueno, primeramente, la NOM 161 se encuentra ahorita en estudio. Y yo creo que para poder aplicar la norma 161 habría que esperarse a esta nueva versión de la norma, porque ahí ya se está hablando de muchos temas, entre ellos el sargazo, y para evitar un punto de controversia debería de esperarse a esta versión de la NOM 161. Formo parte del comité y hay tenemos confidencialidad que no podemos señalar, pero esa es mi recomendación. En relación a la distinción entre de quién es competencia, Marta, y el residuo, los residuos siempre han tenido una incorrecta interpretación en la praxis respecto a las competencias. Primeramente,
Primeramente, esta incorrecta apreciación de las competencias se ha dado entre, ustedes tienen una cuarta clasificación de los residuos en Quintana Roo, que ya expliqué cuál fue la naturaleza. Y precisamente para qué fue pensada, ¿no? Para empatar este fenómeno. Primeramente, los residuos sólidos urbanos, que son competentes para los municipios, son sólidos urbanos de generación doméstica y pequeños generadores. Y lo que es público solo son los residuos sólidos urbanos de origen doméstico, y eso es lo único que se puede concesionar. Los pequeños generadores, menor a lo establecido en las cantidades referenciadas en la LGPGIR y en su ley estatal, tienen que estar sujetos a un contrato de prestación de servicios por parte del municipio para recolección, aprovechamiento, cualquier otro tipo de gestión. Los grandes generadores de sólidos urbanos, que se convierten en residuos de manejo especial, están sujetos también a un mercado con contratos de prestación de servicios para grandes generadores. Y puede ser el prestador de servicios, el municipio o cualquier otra empresa. Ahí el municipio sale de su esfera jurídica de ser autoridad a ser prestador de servicios. Entonces tiene que cumplir como cualquier otra empresa o ente privado como prestador de servicios. Y también puede competir como cualquier otro prestador de servicios en la prestación de la recolección, acopio, etcétera, ¿no? La concesión de disposición final, si es un servicio público que está atribuido a que el municipio pueda concesionar y el Estado deba de aprobar, en cumplimiento a la 083. Entonces, ¿qué es competencia para la Federación? Residuos peligrosos, grandes, pequeños o micros, y los microgeneradores por convenio con ayuntamientos. Hasta este momento no tenemos convenios. El municipio de Aguascalientes tenía la intención hace algunos años de firmar un convenio para quedarse con la atribución de los microgeneradores de residuos peligrosos. No hay microgeneradores para otra clasificación de residuos. La ley es muy clara. Para peligrosos son grandes, pequeños y micro. En residuos de manejo especial tenemos la clasificación de grandes generadores y también hay pequeños generadores de residuos de manejo especial. Y entran pues todos los que ustedes ya conocen, ¿no? Los que son de procesos productivos y los que son de procesos extractivos, y en su momento los sólidos urbanos por volumen, que se convierten en grandes generadores. Y por otro lado, en su cuarta categoría de ustedes, ¿por qué biorresiduos? Biorresiduos de manejo especial se estableció en la ley para ese aprovechamiento en su momento energético en masa, en volumen, para obligar a su separación respecto a los residuos de poda, jardinería, etcétera, o ahí entraría un sargazo, Marta, que no tuviera metales pesados. El sargazo puede ser residuo de manejo especial, sí, siempre y cuando no contenga metales pesados. Si tiene metales pesados, pues se convierte en un residuo peligroso. Ahora, lo que explicaban las colegas es que el sargazo, si tiene metales pesados, sus pruebas son tardadas o en su momento caras, ¿no? Para efecto de determinarse. Precisamente por eso es la norma, porque te va a determinar cuántos metales pesados permitidos puede tener la norma del sargazo para que no afecte en un aprovechamiento local, en un aprovechamiento de pymes, o como lo que decía ahora Paulina, ¿no? Que no afecte a la salud pública, que pueda generar otro producto, pues precisamente para eso es la norma. O que en su momento puedan establecer los lineamientos para que directamente sea un bioenergético. O que se puedan podría ser técnicamente, estabilizar y neutralizar ese riesgo. Entonces, el sargazo es y puede ser residuo de manejo especial y residuo peligroso.
Por supuesto que si se mezcla con peligrosos, se convierte altamente potencial en residuos peligrosos. Y se los puse en la presentación, no lo digo yo. Las doctoras especialistas en sargazo de la UNAM señalaron y evidenciaron científicamente que sí había elementos tóxicos en el sargazo que se analizó. Entonces, derivado de esa evidencia científica, es por lo que sostengo que puede tener específicamente esta dualidad. Ya les decía yo, es el residuo huérfano y tóxico, que nadie quiere en su caso. Por eso necesitamos una norma. No sé si con esto Paulina y Marta respondí sus preguntas. Sí, gracias, Sareli. Gracias, pendiente. Oye, Sareli, ¿no aplicaría la ley, el principio precautorio precisamente por la presunción de que no se sabe si tienen metales pesados cuando se quieran utilizar para fertilizantes o cosas así, por ejemplo? Sí, totalmente. Sí hay una evidencia respecto a ello. El principio precautorio, si hay un riesgo inminente, debe de aplicarse. O sea, si hay un temor fundado respecto a ello y hay evidencia, por supuesto que sí puede aplicar. De eso se trata la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la aplicación en el principio precautorio. Y es que no es bloquear un aprovechamiento, no es bloquear en su momento un desarrollo, lo que se pretende es hacer un desarrollo. Pero si el sector te acredita y tú validas esa acreditación de que no está causando daño o que no hay un riesgo de daño, pues entonces que, por ejemplo, no tiene sustancias tóxicas ese sargazo y que lo va a aprovechar y que no va a generar un daño superior, pues sí. Si en su momento lo acredita, pues se puede evidenciar que puede seguir al siguiente proceso, ¿no? Hay una pregunta más del licenciado Alfonso Campo. Uh-huh. ¿Me escuchan? Sí, Sí, Alfonso. ¿Qué tal? Muy licenciado. buen día, doctora. Tuve el placer de conocerla aquí en Cancún en unos foros que hizo la SEMA en la administración pasada. Oyéndola atentamente, coincido plenamente con usted que lo que usted menciona pues sería lo idóneo o lo ideal. O sea, desgraciadamente yo comparto la idea con usted de hacer una norma oficial mexicana como se quería hace unos años atrás. Sin embargo, la actual administración federal no quiere hacer la norma oficial mexicana relativa al sargazo, entonces están trabajando en la norma estándar que dicen que va a estar lista hasta el año 2024, no ponen en qué fecha, pero hasta el año 2024. La secretaria, que en este caso es Ugeda Hernández, la titular de la SEMA ahora, pidió precisamente que involucrarse en esto, pero en Semarnat manifestaron de que cuando esté el borrador, le avisarían al gobierno estatal para darle vista de esta norma estándar. O sea, sí se han tocado puertas, pero pues no hay nadie ahí. En cuanto usted está diciendo que está participando en la norma oficial que mencionó, desgraciadamente no toman en cuenta a gente que tiene conocimiento de esto. Por ejemplo, usted hablaba muy bien de José Luis Funes, quien fue parte integrante para esos lineamientos que sacó la Semarnat. Es gente, de hecho, ahorita está en un foro a nivel internacional en la ciudad de Mérida, dando una ponencia. Hay gente muy capaz como él que se le puede tomar en cuenta y él vive acá y él sabe lo que pasa en esta realidad que se vive, no ahí en las oficinas centrales en la Ciudad de México. Desgraciadamente, a los locales no se les toma mucho en cuenta. Como dijo Semarnat, ya que tengamos el borrador, ahí les avisamos. O sea, y la norma debe estar lista hasta el año 2024. Cuando la problemática, pues el sargazo ya está llegando, de hecho, antes siempre llegaba a finales de marzo, principios de abril, y ahorita pues ya está llegando en grandes masas. Ahora bien,
Desgraciadamente, como usted dijo, lo idóneo, vamos a llamarlo así, es hacer una norma oficial mexicana por todo lo que usted mencionó, que no voy a repetir. Sin embargo, la realidad es que están haciendo una norma estándar, no sabemos cuáles van a ser sus alcances porque no nos han dicho. Tampoco están reformando, oigo que la NOM de residuos de manejo social, que tampoco no sabemos cuáles son sus alcances. Sin embargo, a nivel local, viendo que no hay unas, digamos, algunas normas, ya sea leyes, reglamentos, normas técnicas, normas oficiales, normas estándar, etcétera, etcétera, pues el Estado quiere hacer el marco normativo en cuanto a su competencia. Yo comparto con usted y coincido de que hay 3 estados jurídicos, sí, pero en muchos de esos el Estado no tiene la competencia. Por ejemplo, usted hablaba de la contención en el mar, hablaba del recurso, por ejemplo, estos son recursos pesqueros que se dan en el mar. Entonces, ni el Estado ni el municipio podemos o pueden, digamos, invadir esto, salvo que haya un convenio de coordinación o un convenio delegatorio donde la federación le delegue las facultades que pertenecen a la federación de acuerdo al 27 constitucional. Sin embargo, el convenio que hay de coordinación es con la Marina, gobierno federal y la Marina en cuanto a la operación, ¿ok? Eso es lo que hay. Estoy hablando de lo que hay. En la legislatura pasada, se creó, se lo dije hoy a Alex, había un comité, ahorita le digo su nombre, Comisión Transitoria Especial para la Atención del Sargazo. Esta comisión se crea, estaban varios diputados, estaba presidido por el diputado José Luis Guillén, sin embargo, no se materializó nada. Y por parte del gobierno del Estado había una comisión técnica asesora del Sargazo, pero nunca hubo una conjunción entre el legislativo, en este caso, y este Consejo Técnico Asesor, que lo presidía, vamos a decirlo, el Ejecutivo Estatal. Nunca hubo una comunicación. Entonces, la realidad que estamos teniendo es de que hay muy poca coordinación entre los 3 órganos de gobierno. Usted hablaba de una concurrencia, muy bien dicho. Sin embargo, pues, por ejemplo, aquí dice CONAPESCA, ¿sabes qué? Si vas a aprovechar o explotar el sargazo, tienes que tener un permiso mío, el permiso de fomento pesquero, ellos hablan. Entonces, pues debe ser conmigo, pues la Marina también toma su parte, etcétera. Entonces, lo que tenemos solamente son los lineamientos, que como bien dijo José Luis Funes, no son vinculatorios, o sea, no son obligatorios, o sea, casi nadie los cumple, ningún municipio, pero pues no hay sanción por lo mismo, no tienen esa fuerza legal que es la obligatoriedad. Entonces, sí es necesario para que se cumplan, es hacer ese marco normativo, aunque sea a nivel estatal. ¿Por qué? Porque la federación, como le he dicho, está haciendo su propia norma estándar, está reformando, usted bien dijo, esa norma oficial mexicana, la de los residuos de manejo especial, pero en sí no hay algo que te obligue o te vincule a cumplir. Entonces el Estado, en cuanto a su competencia, está tratando de hacer algo. Lo que está próximo a llevarse a cabo, quieren hacer las estrategias relativo al sargazo, pero esas estrategias vuelven a hacer lo mismo, no son vinculatorias, son nada más inductivas. O sea, es como un manual de buenas prácticas, como le diría mi amigo José Luis Funes, es un llamado a misa. O sea, el que quiere ir, qué bueno, y el que no, pues también está bien. Entonces, sí es un esfuerzo, pero lo que ha faltado es ese marco normativo que regule esas actividades en torno al sargazo. Y pues ¿qué ha faltado? Tal vez haya falta un convenio, pero cada uno, como le digo, se le ha acercado a Semarnat y dijo, en su momento te pasaré el borrador. En su momento, estamos hablando que falta año y medio para ese momento. Entonces, pero mientras el problema lo tenemos acá y va a llegar, según pronósticos que se han hecho por los locales, expertos en el tema, el recale de 2023 va a venir como pocas veces, o sea, va a venir mucho recale de sargazo. Y, por ejemplo, la actual legislatura no ha pensado también a tener otra vez esta comisión emergente
aquí estoy viendo que está Susana Hurtado, que es diputada amiga mía, qué bueno que está, y estoy viendo otros diputados por ahí, qué bueno que se involucraron en este tema, y platiqué con Velázquez, es también un diputado este lunes, y igual me cuestionaba qué pasó con el trabajo. Entonces, sí hace falta esa coordinación entre los poderes, legislativo, ejecutivo, Estado, municipios, Estado, federación, para que todo esto que usted mencionó haya una sinergia, por llamarlo así, o una armonía, o tratar que se homologue lo más que se pueda, pero en lo que se ve acá, que cada uno anda por su lado y pues poniendo parches. Entonces sí coincide en todo lo que dijo, pero para lograr todo eso que dijo sí hace falta esa voluntad política, primero que nada, voluntad política, y después de esa voluntad, esa coordinación, y ya vendría el marco jurídico para poder pues regular de manera obligatoria, vuelvo a insistir en esa palabra, obligatoria, no poniendo, pues ahí están los lineamientos, estrategias, pero como dijo José Luis Funes, es un llamado a mí, o sea, está bien como manual de buenas prácticas, pero pues no es obligatorio, o sea, no se va a sancionar si no lo haces. Es ese en cuanto. Gracias. ¿Y cuál fue la pregunta? La pregunta es, por ejemplo, ¿por qué a usted que está ahorita participando en la norma oficial mexicana no se les invita a la gente local de Quintana Roo a participar por ejemplo, en la norma estándar, a participar en la norma oficial mexicana que ahorita usted mencionó que está participando de manejo de manejo especial de los residuos, de manejo especial, perdón, ¿por qué no hay se toma en cuenta a la gente local, en pocas palabras? En esto del sargazo, solo llega a Quintana Roo. Bueno, primeramente usted como miembro de la comisión normalizadora debería de invitar a Semarnat y hacerle esa pregunta a ellos. Porque yo no soy Semarnat. Yo soy una investigadora. Y como investigadora y experta en residuos desde hace 18 años, tengo esa invitación. Entonces, también el Estado puede solicitar que se le incluya en el comité de normalización. Pero yo creo que esa queja usted se la puede hacer directamente a Semarnat. Yo estoy ahí como parte del sector académico, representando a un enfoque científico de las ciencias sociales, hablando específicamente y que me respalda una trayectoria de 18 años. Yo sé que hay mucha experiencia en Quintana Roo y por supuesto la reconozco también de José Luis Funes y me agrada que sea su representante legal, ya le voy a decir que tiene un representante legal. Y por supuesto deberían de invitarlos, ¿no? Pídanlo, si no se los inviten, pídanlo. Pídanselo a la Secretaría de Economía, que es la que emite las normas. ¿Por qué no están ahí? No lo sé, yo estoy en la 161 porque fue una invitación, tiene que ver inclusión de academias y derivado de la expertise, invitan a los expertos por trayectoria para opinar, y no solamente para opinar, para arrastrar el lápiz y trabajar, porque no se va a las normas solamente a quejarse, se va a proponer y se va a trabajar y se va a arrastrar el lápiz. Y esos trabajos son de cada 15 días. Entonces, no solamente pidan trabajar, pidan participar, estén dispuestos a arrastrar el lápiz de forma gratuita y honoraria en beneficio de la norma. Entonces, este es el primer punto. Yo no soy Semarnat y yo no tengo ni por qué responder a su queja, porque no soy Semarnat. Eso es el primer punto. Estoy aquí por invitación de la comisión normalizadora y creo que entró tarde a la reunión, pero lo voy a repetir. Yo tengo muchos años trabajando en Quintana Roo, precisamente con la Fundación Cristina Cortinas y la doctora Cristina Cortinas. Tuve la oportunidad de trabajar con ella en la primera ley de residuos, hice el reglamento de la primera ley, tuve la oportunidad de trabajar también en el programa estatal como consultora de GIZ y realicé esta ley de economía circular que es la primera en el país y di todas sus expectativas. Entiendo específicamente la molestia, que no hay voluntad política, pero pues eso no es atribuible a mi trabajo. Desafortunadamente así están muchas entidades y muchos temas del país.
que si no hay voluntad política para que salga la norma oficial mexicana, pues no va a salir nada, ni eso, ni los lineamientos, ni el estándar, ni no sé qué, no va a salir si no lo hay. Pero para eso hay una ciudadanía que debe de ser responsable, objetiva, trabajadora, propositiva, arrastrar el lápiz, escribir, presentar propuestas e impulsar por todas las vías que eso se pueda lograr. Y precisamente como ciudadana estoy aquí para apoyar a la Comisión de Normalización en impulsar esa acción, que es una medida a largo plazo, sí, pero cuando yo hago mis análisis jurídicos, licenciado, los hago de forma sistémica e integral, no a corto plazo. Es precisamente para trazar una hoja de ruta con planeación estratégica, con propuestas a corto, mediano y largo plazo. Desafortunadamente, la voluntad política ni va a ser atribuible a usted, ni a José Luis Funes, ni a la Comisión Normalizadora, sino a los entes de gobierno. Y para que eso suceda, hay que hacerles notar que pueden tener responsabilidad jurídica internacional, porque si la colectividad les presenta un juicio de amparo por omisión, entonces va a ver cómo si va a haber voluntad política. Esa sería mi opinión. Y un gusto estar con ustedes. Gracias por su respuesta. Gracias, doctora. Con eso nos quedó claro que somos nosotros, en los diferentes grupos en los que he trabajado, los que nos toca impulsar justamente el que se hagan estas normas, el hacer en base a nuestro esfuerzo escritos, buscar las vías de comunicación, buscar quién está trabajando en Semarnat, mostrarles qué es lo que hay, qué es lo que hemos hecho, cuánto tiempo llevamos sobre el tema. Entonces creo que esto que nos mencionó al final nos quedó muy claro. Quería yo hacer esa pregunta, pero ya la respondió justamente con lo último que dijo, de cómo hacerlo llegar, cuál es el paso que sigue ahora. Y es justamente eso, trabajar, hacer escritos formales, escritos finales, no únicamente ideas, sino realmente trabajar sobre cosas pues establecidas, como es la ley, basarse mucho en la ley de la de Tulum, la que usted mencionó, de cambio climático. Y bueno, justamente eso, trabajar nosotros, ¿no? Nos toca, y le agradecemos mucho su tiempo, una clase más impresionante que nos da. Yo tuve el gusto de ser su alumno y hasta la fecha, bueno, sigo aprendiendo de usted, maestra. Gracias. No, Alex, pues muchas gracias. Yo de verdad les agradezco a todos. Estoy muy contenta de que se sigan retomando el tema del sargazo. No bajen la guardia, pues no importa el tiempo que suceda. Esta vida hay que hacer lo mejor que nos toca, y lo mejor que nos toca es transitar haciendo paz, ¿no? En todas las formas. Entonces yo estoy muy contenta de estar con ustedes. Los voy a acompañar mientras me sea posible. Ya le comentaba a Marta que por unos temas personales no había podido acompañarlos, pero pues aquí estoy para poder escribir y seguir impulsando con ustedes el escenario que tengan. Sé que los va a apoyar GIZ con esta hoja de ruta, y yo creo que se puede retomar estas estrategias a corto, mediano, largo plazo para lograr un producto, ¿no? Y si tienen apoyo de la secretaria y ahora también de la Procuraduría, pues qué mejor hacer un solo frente. Y si ahorita no se puede una norma oficial mexicana, pues tenerlo ahí, el dedo en el renglón, e ir avanzando poco a poco, ¿no? Porque las grandes conquistas empiezan por las pequeñas cosas. Así es, pues ahí vamos, y yo siento que en esta administración se está dando las condiciones para que pueda avanzar el tema. Ahora sí, estamos más organizados, ya todos estamos empapados del tema, no estamos como hace 6 años aprendiendo a ver qué hacer, sino ya estamos sobre el carril, sobre la marcha, en el tren. Entonces tenemos que dirigir las velas, aunque sea en barco, pero bueno, dirigir esto, ¿no?, hacia donde mejor nos convenga a todos, principalmente por el bien de los ecosistemas, porque de eso depende nuestro estado. Y pues gracias, doctora, le agradezco mucho. No, ¿de qué? Que estén muy bien, que tengan muy buen día, y un gusto saludarles a todos. Muchas gracias, Marta. Saludos a todos los amigos de la Procuraduría por aquí. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta pronto, gracias. Hasta luego.
Recording stopped.